Amén. Qué hermoso canto, ¿verdad? Imaginarnos cuando nos encontremos cara a cara con el Creador, con nuestro Señor. Es el momento que anhelamos, es el momento que buscamos, ¿verdad? Y bueno, hermanos, pues vamos a pasar en esta mañana a la prédica. Dispón tu corazón para escuchar la palabra del Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 9. Vamos a leer Hechos, capítulo 9. Y el día de hoy vamos a hablar, hermanos, en lo que estás buscando en tu Biblia, Hechos 9, vamos a hablar acerca de, esta prédica lleva por título Buscando la restauración, buscando la restauración. Ahora, cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Sabemos, hemos escuchado que el Señor nos restaura, pero lo que pocas veces recordamos o entendemos es que la restauración es un proceso que requiere de nuestra participación. Es decir, Dios está dispuesto a hacer la obra en mi corazón, en mi mente, está dispuesto a bendecirme, está dispuesto a sanarme, está dispuesto a perdonarme, pero hay cosas que están de mi lado el hacerlas para que este propósito se complete. ¿Qué tanto quieres tú que el Señor trabaje en ti? Depende de ti mismo. El pueblo de Israel tenía una promesa, ¿verdad? Y la promesa era la tierra prometida, llegar a Canaán, y hemos platicado, ¿verdad? Muchas veces lo he platicado con los jóvenes, ¿no? La caminata de Egipto a Canaán era una caminata de aproximadamente 40 días, pero como el pueblo no se dejaba moldear por Dios, no se dejaba guiar por Dios, pues le costó 40 años llegar a un punto que le pudo haber costado solamente 40 días. Y a veces como cristianos, el Señor quiere trabajar en tu corazón. El Señor está dispuesto a bendecir tu vida. El Señor quiere abrirte puertas. El Señor quiere darte. El Señor quiere, porque dice la palabra de Dios que si Él ya nos dio a su Hijo, que es lo más valioso, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero a veces somos tan necios, hermanos, tan tercos. Queremos seguir haciendo las cosas a nuestro modo, como yo las entiendo, y esto hace que el proceso de restauración en mi vida se vaya alargando y alargando. Pero el día de hoy vamos a entender entonces qué puedo hacer yo para que yo pueda permitir que el Señor actúe en mí y este proceso de transformación en mi vida sea algo, pues, ¿por qué no decirlo? Algo más rápido, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, debo entender hoy en primer lugar que yo soy el más grande estorbo de mi propia vida. O sea, yo ya sé lo que tengo que hacer y no lo hago. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema que tenemos como cristianos. Entonces, vamos hoy a entender esto y para poder saber cómo participar yo de la restauración, vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Cómo fue que el apóstol Pablo fue restaurado por Dios? Y para que veas que lo que para nosotros puede estarnos costando, hermanos, yo llevo 5 años, ¿no? Y apenas estoy dando estos pasos, al apóstol Pablo le tomó un par de días. Y vamos a entender qué es lo que él hizo, qué decisiones tomó cuando se encuentra con Cristo. Entonces, vamos a hablar de esta parte de la restauración, pero primero vamos a entender quién era Pablo, ¿no? Sabemos que Pablo era un fariseo, era un hombre religioso, un hombre celoso de sus costumbres, y era un hombre bien intencionado, pero profundamente equivocado. Y de verdad creo que en este sentido nos parecemos mucho a Pablo. Creo que muchas veces tenemos las mejores intenciones, pero cuando lo hacemos a nuestra manera, hermanos, podemos estar muy equivocados, aunque con la mejor intención. Entonces, aquí el asunto es que Dios cuando lo encuentra a Pablo creyendo que Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios. Pablo creía, estaba convencido de que estaba sirviendo a Dios, y es en ese momento cuando Dios le enseña que no necesariamente mi intención, por muy buena que parezca, es la voluntad de Dios.
Y podemos saber cristianos que vivimos engañados pensando que estamos haciendo lo correcto, pero estamos muy equivocados y por eso estamos estancados en nuestra vida cristiana. Ahora, ¿qué sucede? Y aquí vamos a empezar nuestra lectura el día de hoy, entonces acompáñame con la lectura. Dice el versículo 1, y vamos a ver 5 puntos, hermanos, 5 puntos de la restauración. Y el primer punto, para que los que están anotando, el primer punto lo vamos a encontrar del versículo 1 al versículo 4, y el primer punto es encontrarnos con Cristo. Para que tú empieces a tener un verdadero cambio en tu vida, tienes que encontrarte con Cristo. Ahora, pero vamos a ver cómo es esto, porque muchos podemos creer que ya nos encontramos con Cristo. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bueno, hermanos, en los 2 primeros versículos vemos la condición de Pablo, ¿verdad? Dice que él aún respirando amenazas y muerte. Y esto surgía de su celo por sus costumbres, por su religión, por su celo aparente de Dios. ¿Sí? Él en su pensamiento, él creía que estaba bien, pero cuando nos enceguecemos, hermanos, en nuestros propios pensamientos, cometemos locuras y hacemos tonterías. Y Pablo, Saulo en este momento, ¿verdad? Todavía no se llamaba Pablo, pero Saulo en este momento, en sus propios pensamientos, incluso dice que tenía amenazas y muerte. Había muerte en su corazón. Él deseaba que las personas que se decían cristianas, que los colgaran, que los mataran. Imagínate el peligro que corremos cuando hago las cosas a mi manera. Cuando oro a mi manera, cuando me acerco a Dios a mi manera, cuando hago las cosas a mi manera, hermanos, podemos caer en un estado incluso hasta de locura, como la que Pablo vivía. Estaba enceguecido Pablo por su supuesto celo de Dios. Entonces dice aquí que cuando iba en el camino, ¿verdad?, le resplandeció una luz del cielo. ¿Y qué pasó cuando esta luz le resplandece? Dice que cae en tierra. ¿Qué significa esto? El quebrantamiento, hermanos. El quebrantamiento. Cuando tú no quieres escuchar la voz de Dios, cuando estás escuchando cada 8 días y en los estudios y en el discipulado, hermanos, tenemos que dejar nuestra vieja manera de vivir, tenemos que buscar a Dios y tú no quieres y tú sigues siendo el mismo y tú sigues neciando y tú sigues tratando mal a tu familia y tú sigues tratando mal a los hermanos y tú sigues sin perdonar y sigues en tu pecado y sigues insistiendo en lo que sabes que no tienes que hacer. Tarde o temprano el Señor, la única manera que va a encontrar para traerte de nuevo y que tu vida no se pierda es a través del quebrantamiento. Cuando un pastor tiene una oveja que no obedece, una oveja que siempre se sale del rebaño, que es rebelde, lo que un pastor hace es quebrar una de las patas de esa oveja. ¿Y por qué lo hacen, hermanos? ¿Por qué les quiebran las patas a las ovejas cuando no permanecen dentro del rebaño? Por su propio bien, para que sobrevivan, para que no mueran, para que no sean devorados por un depredador. Y a veces el Señor tiene que hacer esto, y tuvo que hacer esto con Pablo, porque ciertamente la intención de Pablo era la mejor, pero muy equivocada. Entonces Pablo va a tener que ser quebrantado por Dios.
y lo tira del caballo, que representa este quebrantamiento, y entonces escucha una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo lo primero que hace es preguntar: ¿quién eres, Señor? Ahora es interesante aquí que no nada más dice quién eres, ¿no? Sino de Señor. Él entiende que se acaba de encontrar con alguien superior. Él entiende que acaba de encontrarse con alguien que está por encima, que es diferente. ¿Sí? Hermano, ¿tú entiendes que el día de hoy estás delante de Dios como iglesia? ¿Estás entendiendo esto? ¿Estás entendiendo que cada día de tu vida la presencia de Dios está contigo y que lo que haces le glorifica o bien hace que su nombre sea vituperado, sea causa de burla? Mira, ese dice que es cristiano, mira cómo es. Mira lo que hace. Dice que es cristiano y es bien mala onda. Dice que es cristiano y mira cómo habla, ¿no? Dice, cómo habla, cómo se comporta con los demás. Roba, miente. ¿Somos conscientes, hermanos? El apóstol Pablo en este momento cae en cuenta de que, creo que me acabo de encontrar con alguien que es diferente. Le contesta esa voz y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La respuesta de Dios o de Cristo es muy directa, hermanos. Pablo, la estás regando. Da el ejemplo, ¿no?, de un aguijón que se puede entender así. Es como poner un clavo en la pared y querer meter ese clavo con la mano cerrada, ¿no? Y darle de trancazos. Y a veces así estamos. O sea, Dios nos habla, extiende su mano, pero yo sigo neciando. Y entre más soy necio, entre más peco, entre más me alejo de Dios, entre menos busco su palabra, entre más pretextos busco para no ir a la iglesia, para no leer, para no orar, para no servirle a Dios, entre más pretextos busco, más me lastimo a mí mismo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que también abro puertas para que Satanás entre a mi hogar, a mi vida, a lo que hago. Porque en la vida, hermanos, solo hay dos caminos: o sigues a Dios o sigues al mundo, y este mundo es gobernado por Satanás. Entonces, hermanos, aquí Cristo le dice: no seas tonto, Pablo, ya deja de lastimarte a ti mismo. Lo que haces te va a destruir. Y entre más neciemos con Dios, hermanos, más daño nos hacemos. Y en lugar de ser restaurados, entonces somos destruidos. Entonces, hermanos, solo los que se han encontrado con Cristo dejan de ser los mismos para siempre. Yo ya no puedo dar marcha atrás una vez que he conocido a Cristo, una vez que he conocido a Cristo personalmente, más allá de una religión, más allá de mi filosofía, de mi manera de pensar, de lo que había escuchado. Más allá de eso, cuando Pablo por fin se encuentra con él y cuando yo me encuentro con él, hermanos, no podemos volver a ser los mismos. Y pasan dos cosas: o me pierdo completamente y endurezco mi corazón, o transformo mi vida para siempre por el poder de Cristo. ¿Sí? Aquí empieza la restauración. Entonces, hoy tú tienes, si tú no le has dicho: Cristo, entra en mi vida, si tú no le has dicho: Señor, toma el control de mi vida, Padre, aquí está. Hoy es el día que Dios te dice: déjame entrar a tu corazón, déjame entrar a tu vida, deja que yo guíe tus pasos. Porque entre más lejos estás de mí, más daño, más te estás destruyendo a ti mismo y a los seres que están a tu alrededor, a tus hijos, a tu matrimonio, a todo lo que haces. Vamos entonces, en segundo lugar, al versículo 6, es la segunda cosa para alcanzar la restauración o encontrar la restauración, es tener una disposición total. Versículo 6.
Dice, él temblando y temeroso. Imagínate a Pablo, después de que andaba este, como toro loco, ahora estaba temblando y temeroso. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí, hermanos, el punto clave no es cómo se sentía Pablo. Pablo, creo que todos hemos experimentado temor, ¿no? Hemos experimentado miedo. Y uno pensaría, bueno, pues en ese temor él le pregunta, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? No. Porque fíjate lo que le dice, Señor. Recuerda que cuando Pablo se dirige hacia Jesús como Señor, él ya entendió quién es Cristo. Y lo que él entiende es, tengo que someterme a este Dios que hoy me está hablando, a Cristo que hoy me está hablando, y por eso le dice, ¿qué quieres que yo haga? Esta pregunta lo que representa, hermanos, es una disposición total. Pablo ya no le hace más preguntas. ¿Qué te hice? A ver, explícame. No, él entiende quién es y lo primero que él sabe es, tengo que someterme a él. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué quieres de mí? Hermanos, cuando tú oras, tu petición va dirigida a la voluntad del Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer en esta situación? ¿Qué debo yo decir? ¿Cómo debo yo actuar? O tu oración es tú diciéndole a Dios qué debe hacer, cómo debe actuar, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Y ahí radica nuestro error. Porque oramos, decía Jesucristo, ¿verdad? Oramos para nuestro propio deleite, o sea, para nuestra propia manera de pensar. Señor, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, cambia a mi jefe, cambia al pastor, cambia a los hermanos, cambia al vecino. O sea, Señor, cambia a todos, porque ¿qué crees, Señor? Todos están mal menos yo. Pero aquí Pablo era un hombre inteligente. Y por eso, Pablo, lo que tú y yo hemos tardado en entender años, él lo entendió en un momento. Y él sabía, lo que debo hacer en este momento es ponerme completamente a disposición de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Es una pregunta. ¿Tú tienes reservas para con el Señor? Es que mi tiempo, es que mi esfuerzo, es que mis recursos son míos. Tú tienes que rendirle completamente al Señor lo que eres, lo que tienes. Y con esto no quiero decir que tienes que dar todo tu dinero. No, no, no. Entender que todo lo que Dios nos ha dado es para bendecir a otros. Si tengo la oportunidad de ayudar, si tengo la oportunidad de servir, si Dios me está llamando a seguirle, hazlo, hermano. Porque entre más te niegas a Dios, entre más le obedeces, entre más te llenas de soberbia en tu corazón, más duro será el quebrantamiento. Porque Dios no te va a dejar así. Porque Dios te ama y Él va a terminar la obra que comenzó en ti. Y Jesús decía, ¿verdad? Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Obviamente esto es representativo, ¿verdad? Esto es ilustrativo nada más. Porque mejor es entrar cojo o manco al cielo que ser echado completo al infierno, decía. Entonces, hermano, mira, mejor ahorita, decían por ahí, ¿verdad? Mejor flojitos y cooperando. O sea, al final Dios va a llevar tu vida a donde tiene que estar, pero muchos llegan ya quebrantados, con cicatrices, lastimados, ciegos, cojos, mudos. ¿Por qué no? Mejor de una vez, Señor. A ver, aquí estoy, aquí está mi vida. ¿Qué tengo que dejar atrás? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién le tengo que pedir perdón? Y de una vez me arreglo con él. De una vez me arreglo con ella. Amén. Una disposición total de servirle. Padre, el domingo es para ti, yo me voy a conectar a los cultos, Padre, y voy a ir a la iglesia, y Padre, yo voy a tomar el discipulado, yo voy a leer tu palabra y voy a orar, porque ese tiempo es para ti. Una disposición total. Si yo no hago esto, hermanos, yo no puedo ser restaurado. Yo no puedo ser restaurado completamente. Vámonos al versículo 7. En tercer lugar, tenemos que para ser restaurados, hermanos, debemos ser obedientes.
La obediencia es importantísima en la vida del cristiano y debe ser una de sus principales características. Dice aquí el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Bueno, había gente con Pablo, hermanos, los que lo acompañaban para cazar a los cristianos, y también escucharon la voz, escucharon lo que Dios, lo que Cristo le dijo a Pablo. ¿Sí? Y dice que se quedaron atónitos, pero no lograban ver a nadie. ¿Por qué, hermanos? Porque la relación con Dios y la búsqueda de Dios es personal. Tú no te encuentras con Cristo porque el pastor fue y oró contigo en tu casa. O tú no te encuentras con Cristo porque tienes doctorados en teología. O porque vas a una iglesia de 1000 miembros o de 10 miembros. O bautista o nazarena o pentecostés. Tú no te encuentras con Cristo por eso. Tú te encuentras con Cristo porque decides buscar a Cristo. Y porque decides relacionarte con Él de manera personal. Cuando tú te encuentras con Él, hermanos, entonces Cristo te va a hablar y te va a empezar a enseñar y te va a empezar a mostrar el camino que debes andar, y entonces yo debo obedecer. Muchas cosas no las vamos a entender. Vamos a ver qué pasó. Dice el versículo 6, ¿verdad? Perdón, Cristo le da instrucciones, ¿verdad? Le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ellos no entendían qué estaba pasando, pero Pablo lo entendió. Entonces Saulo, ¿qué hizo? Se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco. Su respuesta de Pablo fue obedecer. Y cuando se levanta y cuando obedece, Dios le muestra su condición. Está ciego Pablo. La ceguera física de Pablo representa su ceguera espiritual con la que él vivía. Y para que él pudiera dejar esa ceguera espiritual, tenía que obedecer. Y para que tú puedas dejar atrás tu ceguera espiritual, necesitas obedecer. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que iba Agar con Ismael caminando por el desierto. Y que cuando Ismael clamó a Dios estando bajo el árbol, dice la palabra del Señor que desciende el ángel de Jehová y le dice, el Señor Dios ha escuchado el lamento del muchacho. Y en ese momento dice la Biblia que a Agar le fueron abiertos los ojos, y otra vez, ¿no? Esta situación de abrir los ojos, y vio una fuente. Caminaron días por el desierto, se quedaron sin comida, Ismael estaba a punto de morir, pero estaban ya tan metidos en su dolor, en el desierto, hermanos, que no lograron ver que habían pasado junto a un pozo con agua, porque el pozo siempre estuvo ahí, no apareció mágicamente. Y a veces estamos así como Pablo, ¿verdad? Estamos ciegos como Agar, estamos ciegos y la respuesta está ahí y Dios te está hablando. Es que siento que el Señor no me escucha, y estás escuchando en la prédica, estás escuchando en una alabanza la respuesta, pero tú estás tan metido en tu problema, en tus propios pensamientos, en tu orgullo, en tu soberbia, que dejas pasar la respuesta de Dios. Y lo peor aún, le echas la culpa a Dios. No me contesta Dios. No me dice nada Dios. Lo que pasa es que cuando escuchas algo que no te agrada, lo rechazas. Y muchas veces pasa esto, ¿verdad? En las consejerías, no, es que pastor, pues me dijeron, bueno hermano, tú tienes que hacer esto. No, es que no estás escuchándome. Es ellos los que me están haciendo a mí. Sí, ciertamente sí, pero en ti está el hacer los cambios que se necesitan para que las cosas empiecen a ser diferentes. Por eso
Pablo se levanta, obedece, y cuando él obedece se da cuenta de su condición. ¿Qué pasó? Estaba ciego. ¿Tú cómo estás, hermano? ¿Estás ciego? ¿Sigues sin ver la respuesta a tus problemas? ¿Sigues sin ver en dónde está Dios actuando? Podemos estar ciegos, ¿eh? Podemos ser líderes de la iglesia, podemos ser siervos de la iglesia, podemos tener 30 años en la iglesia y seguir siendo ciegos espirituales. Entonces, la obediencia, hermanos, me va a llevar a liberarme de esta situación. Ahora dice el versículo 9, donde estuvo, que lo metieron a Damasco, dice, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Los tiempos de confrontación y de prueba, hermanos, son necesarios para nuestra restauración. Por eso Dios permite cosas en mi vida que no me agradan, no me gustan. Dice Hebreos 12 que a la verdad la disciplina no es agradable, ¿verdad? A nadie le gusta, pero trae frutos de justicia, dice la palabra del Señor. Y a veces por eso tienes que vivir situaciones que van a hacer que abras los ojos. A ver, ¿qué estás haciendo? Tú sigues maltratando a tu esposa, sigues sin someterte a tu esposo, sigues sin obedecer a tus padres, sigues robando, y el Señor provoca cosas, bueno, no provoca, permite cosas en mi vida que me sacuden. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Y entonces ahora sí, pastor, ora porque mi esposa está muy mala y le está pasando esto y lo otro. Ah, pero ¿qué tal? ¿Qué tal la tratas? Qué tal lo tratas? Ahí ya estamos llorando, Señor. Y a veces Dios tiene que permitir esas cosas para que te des cuenta de lo que estás haciendo. Y por eso Pablo dice, no comió ni bebió. Vivió un tiempo de confrontación donde el Señor le permitió ver, mira cómo está tu vida, Pablo. Dice en el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él, ¿qué? Ora. Esta es, hermanos, una de las cosas más importantes de la obediencia. El Señor nos dice que debemos ser un pueblo de oración. Tú debes orar en todo tiempo. Si vas en el camión, en lugar de meterte a Facebook a ver los estados, ponte a orar. O sea, ¿cuánto tiempo? De verdad a mí me sorprende ver a los cristianos, cuánto tiempo le meten a las redes sociales. Ay, hermano, pero es que subo versículos y comparto. No, no me venga. O sea, te toma un minuto hacer eso y te la pasaste 2 horas. Pues ni que hubieras dado un estudio completo de un libro, ¿no? Bíblico. Estás ahí nada más viendo el chisme y qué subieron y qué no subieron, ¿no? Hay muchos ahí regañando, dando bibliazos en Facebook. O sea, no, hermanos. Tenemos que estar en oración. Si ocurre un problema en mi casa, en vez de ir y pelearme, lo primero que debo hacer es hincarme, orar. Si estoy bien, estoy orando. Si estoy mal, estoy orando. Si estoy en la iglesia, tengo que estar orando. O sea, en todo tiempo. Y orar no necesariamente me tengo que hincar, no. O sea, puedo ir en el camino hablando con Dios. Padre, mira, tú conoces este problema, Señor. Ahorita voy para acá, dame sabiduría. El Señor está pasando esto en la iglesia, en mi hogar. Pero no, estoy viendo las novelas, ¿no? Ya me aventé la serie, ya me aventé 30 series, ¿no? Ahorita en la cuarentena. ¿Y cuánto tiempo oraste en esta cuarentena que estuviste en casa? Entonces, no estoy diciendo que esté mal, hermano, ¿eh? Que veas la tele o que... No, o sea, está bien, pero cada cosa a su tiempo. No le robes a Dios su tiempo. Tú debes tener tu tiempo con Dios.
Entonces Pablo entendió esto y vivía en una crisis, vivía en un problema, pero Dios lo llevó a, a la oración. El cuarto punto es buscar la visión de Dios, buscar la visión de Dios. Vamos al versículo 12. Mientras Pablo oraba, ¿qué crees? Pues cuando oras, hermanos, pues Dios te habla. Versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea, tú Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Esto, hermanos, representa nuestra búsqueda de la voluntad de Dios. Cuando Pablo estaba orando, no había comido, estaba siendo confrontado. Pablo, en la búsqueda de Dios, entendió la voluntad de Dios y supo lo que tenía que hacer y se dio cuenta lo que tenía que pasar. Entonces Pablo ya esperaba a Ananías, ya sabía lo que tenía que pasar. ¿Vale? Entonces, me imagino que como nosotros oramos mucho, ya sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, y por eso tenemos paz. ¿No? Debería ser así, hermanos. ¿Sale? Tener la visión de Dios. Dios, hermano, cuando tú lo encuentras, nos quita nuestra propia visión terrenal y la va a sustituir por una visión espiritual. Dice que el hombre que vive en la carne, ¿verdad? Romanos 8, piensa en las cosas de la carne. O sea, su mente siempre está volcada en ¿qué me voy a comprar? ¿Qué voy a cenar en Navidad? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué ropa me voy a comprar? Y su mente siempre está en esas cosas. Pero el hombre espiritual siempre está pensando, ¿cómo sirvo al Señor? Tengo que hablar, tengo que orar por esta familia, tiene necesidad. ¿Cómo les puedo ayudar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo sirvo en la iglesia? ¿Cuál es el ministerio que el Señor me ha llamado? Y su mente está volcada en esas cosas porque todo lo demás, el cristiano auténtico entiende que viene por añadidura. Tu trabajo va a estar en las manos del Señor, tu negocio va a estar en las manos del Señor, tu salud va a estar en las manos del Señor, porque tu mente y tu corazón están en el Señor y Él ha prometido que el que está bajo sus alas está seguro. En todo. ¿Sale? Y por último, hermanos, vamos al punto número 5, es buscar la llenura del Espíritu Santo. Y quizá este puede ser un concepto un poquito más abstracto, ¿verdad? Hablar siempre del Espíritu Santo suele ser un poco abstracto, pero el Espíritu Santo, hermanos, recordemos que es una de las 3 personas en las que se manifiesta Dios mismo, ¿verdad? Y es quien actúa en el corazón del cristiano, es el que ejecuta la voluntad de Dios en nuestra vida y nosotros podemos permitir o impedirle actuar en nuestra vida. ¿De qué depende? Depende de los puntos anteriores, qué tanto oro, qué tanto obedezco a Dios. De eso depende qué tanto el Espíritu Santo actúa en mí. Ahora, para que te des una idea de la importancia de que el Espíritu Santo actúe en mí, todos los profetas cuando hablaban llenos del Espíritu Santo, por eso hablaban. Cuando David escribía salmos, escribía lleno del Espíritu Santo, por eso es que escribía. Cuando Pedro se levanta a la predicación, cuando Jesús ya no está, lleno del Espíritu Santo. Cuando Esteban ve la visión de Cristo, ve el cielo, ve a Dios, ve a Jesucristo y predica, lleno del Espíritu Santo. Cuando Pablo hablaba de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, para que tú puedas vencer en tu vida, para que Dios use tu vida, para que tú estés bien, para que tú encuentres paz en tu vida, necesitas al Espíritu Santo actuando en ti. Pero si tú no obedeces la palabra de Dios, si tú no obedeces la voluntad de Dios, si tú te resistes a orar, si tú te resistes a ir a la iglesia, si tú te resistes a leer la palabra de Dios, si tú te resistes porque tienes ocupaciones, porque tienes otras cosas que hacer, vas a ser derrotado por Satanás. Es así de simple. ¿Por qué decimos esto? Vamos a terminar la historia. Dice, el Señor le dijo, ¿a quién? A Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. Hermano, todos ustedes son instrumentos del Señor. Dios quiere usar nuestras vidas para un propósito, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel.
Tú y yo fuimos llamados a llevar la palabra de Dios a los que necesitan escuchar que hay un Dios. Pero si yo estoy envuelto en mis problemas, en mis maneras de pensar, hermanos, por eso en vez de dar un buen testimonio, hoy la iglesia es motivo de burla, es motivo de decir, no, o sea, ahí te roban, ahí te lavan la cabeza, ahí te quitan tu dinero. Pues sí, porque es el ejemplo que se ha dado, hermanos. Pero los que conocemos realmente a Cristo, entendemos que Cristo no es eso. Cristo es una transformación profunda en el corazón, es la salvación de nuestra vida y que Dios no necesita nada de nosotros, nosotros necesitamos todo de Dios. Tenemos un propósito. Y entonces, versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, aquí el llamamiento de Pablo pues era algo muy tremendo, ¿verdad? Pero tenemos que padecer, hermanos, como cristianos. ¿Qué vamos a padecer? Pues muchas veces se van a burlar, otras nos van a rechazar, ¿no? Cuando tú vas y le dices, pues acércate a Cristo. Sí, sí, ajá, luego. Y a veces peor aún, pues hasta te pueden agredir, ¿no? Cuando tú predicas, cuando tú enseñas. Y termina el 17 diciendo, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Se cumple, Dios cumple, ¿verdad? Tal como se lo mostró a Saulo, así lo hizo. Tal como tú escuchas la palabra del Señor cuando Dios te dice, yo te guardaré, yo te sustentaré, en el día de angustia yo estaré contigo, hermanos, así tal cual va a ser si tú confías en el Señor. Versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. O sea, recuerden que el bautismo, hermanos, representa un nuevo nacimiento. Cuando le fueron abiertos los ojos a Pablo, cuando se dio cuenta de las cosas, volvió a nacer. Cuando tú te encuentras con Cristo, hermano, tienes que volver a nacer. Una nueva persona surgió, murió Saulo y nació Pablo. ¿Sí? Y en el 19 termino con esto, y habiendo tomado alimento, que es la palabra de Dios, representa la palabra de Dios, recobró fuerzas, que es el Espíritu Santo actuando en Pablo, esto es lo que representa, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pablo nació de nuevo. Pablo fue restaurado. En unos cuantos días la vida de Pablo cambió por completo. ¿Cuántos años más necesitas tú para nacer de nuevo? ¿Cuántos años más necesitas tú para que dejes actuar a Cristo en tu vida? ¿Cuántos quebrantamientos van a hacer falta para que ya dejes de estar peleándote por cosas que tienen que ver con tu orgullo, con tu soberbia? No quiero cambiar, yo estoy bien, los demás están mal. ¿Cuántos quebrantamientos vas a necesitar para que esto pare? ¿Necesitas 40 años como el pueblo de Israel? ¿Necesitas pruebas como Pablo? Dejar de comer, de beber, o sea, pasar por tiempos de prueba para que entonces ya te sometas a Dios, para que entonces ya te entregues a Dios y ya de una vez por todas confíes en el Señor. El Señor está aquí. Y el Señor nos está diciendo, iglesia, dirección de vida, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es tiempo de que ya vivan en santidad. Es tiempo de que ya se reconcilien con quienes estén peleados. Es tiempo de que ya estén en paz en su corazón para seguirme, porque ustedes son instrumento mío. No dejes que la soberbia, no dejes que el orgullo, no dejes que llene tu corazón lo que te aleja de Dios, porque entre más lejos estás de Dios, más te vas a lastimar. Porque la gente busca en un hombre, en una mujer, en el dinero, en los placeres, busca paz, busca amor, busca alegría, pero nada de eso lo vas a encontrar en el mundo, porque solamente Dios tiene lo que tu vida necesita.
Vamos a orar. Padre bendito, en esta tarde, Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque un día, Señor, nos quebrantaste. Porque nuestros caminos parecían rectos, pero tu palabra dice que los caminos del hombre son muerte. Y nos salvaste, Señor. Salvaste a mi familia de ser destruida. Has salvado a incluso a esta congregación la has salvado de ser destruida, Señor. Muchas veces. Y hoy estamos aquí, Señor, solo por ti. Ayúdanos, Señor. Restáuranos, Padre. Permite, Señor, que ya no sigamos perdiendo el tiempo, Señor, en cosas triviales, en cosas que tienen que ver con mi propia voluntad. Quita de nosotros, Señor, la soberbia, el orgullo, la indiferencia, la frialdad para buscarte, Señor. Quita de nosotros, Señor, eso, para que podamos ver tu gloria, Señor. Para que podamos cumplir el llamado que nos has dado de ser luz en medio de las tinieblas, Padre. En este tiempo, Señor, mis vecinos, mis amigos, mis compañeros de la escuela, mis compañeros del trabajo, mucha gente, Señor, necesita escuchar de tu palabra. Y no lo hacemos por diversas razones, Señor. Pero yo te pido, Padre, que en primer lugar, Señor, restaures nuestros corazones, Padre, para que seamos un instrumento útil en tus manos. Y en segundo lugar, que restaures por completo a esta congregación, Señor. Porque a veces pareciera que seguimos arrastrando cosas que tú ya perdonaste y que tú, Señor, ya pagaste por nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida en santidad. Ayuda a mis hermanos que en este momento se encuentran en pruebas. Dales fortaleza, dales sabiduría y que ellos puedan aplicar estos 5 puntos que hoy tú nos enseñaste para poder llevar una vida restaurada y libre, Padre. Quita de nosotros, Señor, esa ceguera espiritual. Quita de nosotros, Señor, esa ceguera, esa venda que Satanás puso en nuestros ojos, Señor, para no hacer tu voluntad, para seguir en los mismos problemas, en los mismos asuntos de siempre que no podemos vencer y que tiene que ver, Señor, con nuestra falta de fe, con nuestra falta de compromiso, con nuestra falta de voluntad, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor, para que cada vez nos parezcamos más a Cristo nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Pongo en tus manos esta congregación, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.